Bueno, hoy tenemos una entrevista súper especial para mí porque estaba súper contenta de poder entrevistarlo. Él es Diego Pins. Básicamente, él es licenciado en Relaciones Laborales, counselor, facilitador de disciplina positiva, Positiva. eh, da talleres, escribió un libro, Nace un papá, lo escribiste con Matías, ¿verdad? Matías Criado. Ujú, correcto. Eh, Estás en Fellow Paternidad. ¿Cuántas más cosas podés abarcar? Ay, encima todo esto me apasiona, me apasiona. La verdad que me encanta todo lo que estoy haciendo y proyectando y pensando en estos varones, ¿no? Que a veces necesitan eh, espacios donde ser escuchados, donde puedan hablar y sentirse cómodos. Que es muy, muy loco lo que pasa, muy paradójico. Por un lado, la necesidad está. Por otro lado, está esa timidez y esa sensación de no es para mí, yo no quiero, ¿para qué me voy a juntar a hablar de qué con quién? Y después se empiezan a hablar y es fantástico, la necesidad, las ganas, el compartir, todo lo que tienen, es hermoso. Totalmente. Vamos a poner un poquito en contexto a la gente. Dale. Em, Vos sos un especialista en paternidad, en difundir las vivencias y lo que pasan los padres y el lugar que necesita y que tiene que ser respetado de las paternidades en la familia. Esa mirada tan específica y tan necesaria, ¿no? Aparte encontramos un montón de material y un montón de talleres, todo dedicado a la madre, al hijo, a la crianza y el papá, con lo importante que es. Así que ese Así. es fundamentalmente toda tu línea de trabajo. Esa mi línea de trabajo empezó todo primero cuando como que se fueron confluyendo, ¿no? Situaciones. El counseling es una profesión de ayuda psicológica que tiene una mirada desde la psicología humanista, que es diferente en general a la que conocemos todos, que viene más de el psicoanálisis, la enorme diferencia, la ruptura que en su momento hace quien desarrolla un poco los conceptos del counseling es Carl Rogers, que rompe con muchos determinismos que están pensados desde el psicoanálisis, habla de una escucha y un encuentro persona a persona, donde el counsel, en este caso el profesional, la figura del profesional, se equipara, por supuesto, a la del consultante, ¿no? Que es una persona que tiene una situación de crisis vital, no trabajamos con patologías, este, y en ese encuentro la persona puede escucharse mucho a sí misma y se encuentra con alguien que la valida incondicionalmente, ¿no? Que acepta lo que le pasa incondicionalmente. Se trata justamente de no damos consejos, contrario a lo que el concepto podría ser la traducción literal. Justamente no se trata de dar consejos, sino de escuchar, de validar, de empatizar mucho con el otro. Y del mismo modo, ¿no? La tercera pata que tiene este concepto es la transparencia propia. Digo, yo cuento quién soy yo todo el tiempo también. Pues somos dos seres humanos encontrándonos en un espacio que es tuyo, por supuesto, y yo te voy a acompañar. Vamos a ir juntos, vamos a ir de la mano, ¿no? Y yendo a tu ritmo, a tu tiempo. Tengo que ser como muy cuidadoso con eso. Es muy difícil porque es muy contracultural frente a lo que tenemos, de tanta opinión, de tanto diagnóstico, de que a vos te pasa esto por esto. No, espera, puede ser una verdad, puede ser una opción, pero hay que, ¿no? Bajarlo mucho ahí la intensidad, me parece. Y aparte Eh, culturalmente que a los hombres, o sea, cuanto más me lo trago y más reprimido lo tengo, mejor hombre soy, ¿no? A los y ojos todo lo tengo que de la solucionar. tradición cultural. Pero totalmente, y tengo que tener la solución para todo, si no, no soy bueno, no sirvo. Entonces, justamente, perdón, la formación, por un lado, después hice la formación en disciplina positiva, me convierto en papá yo también, y dije, espera, esto es mucho más complicado de lo que pensaba. Yo vengo trabajando con infancia desde que tengo 15 años, un montón vengo. Y se puede ser un padrazo hasta que fui padre. Ah, no. Cuando dicen se te quemaron todos los libros, se te quemaron todos los libros. Es muy difícil ser padre, muy difícil. Totalmente. Tiene muchos vericuetos. Entonces, yo puedo saber un montón de teoría, pero a veces lo que yo puedo aplicar en mi relación con mi hijo no se parece en nada a todo lo que yo sé y quisiera aplicar. No, a veces no me sale. Entonces, entender eso y con esa, si querés, humildad, ¿no? También acercarme a los otros. Yo cuando armo los proyectos siempre planteo hay tres niveles, ¿no? Lo que dicen los libros, lo ideal, lo posible y lo aplicable en tu vida y en tu contexto.
y pueden no parecerse ni un poco, lamentablemente, porque uno siempre apunta a un norte más idílico. Pero no se puede, porque hay un montón de situaciones que nos atraviesan y modifican estas realidades. Entonces, prefiero escucharte, no dar tanto consejo, ¿no? A lo sumo podemos pensar en la teoría, pero sabiendo que es solo eso, ¿no? Mucho, eso sí pudimos aprender, presté mucha atención a las primeras mujeres que hablaban a las mujeres, ¿no? A las madres, y eran muy de esto que llamamos bajar línea, Sí, de decir, bueno, si no haces lo que yo hago, como yo lo hago, sos una mala madre. A veces más explícito, a veces menos explícito. Y yo me quiero alejar todo el tiempo de ese lugar. Porque claro. yo no soy un buen padre, digo, yo hago lo que puedo con lo que tengo también. Claro, Entonces, pues, a veces idealizar tanto nos frustra mucho, nos genera mucha culpa, muchas angustias, que son innecesarias a veces. Está bien trabajarse uno mismo, por supuesto, yo no quiero repetir patrones, pero desde ese lugar, quiero hacer lo mejor posible. claro. Y encima te dedicas a ese público que, ya te digo, es tan necesario en la familia, porque de hecho lo estudiamos, muchas disciplinas lo estudian, de las causas de los daños que conlleva a los niños en la estructura familiar. No contar justamente con el papá, que es uno de los pilares, pero a la vez, irónicamente, no hay tanto material, no tienes un referente. ¿Cómo fue empezar a darle este espacio a los hombres que, lo mismo, culturalmente también, cuanto más calladito estás, hablemos de auto, hablemos de fútbol, hablemos de pesca, pero no hablemos de la angustia, de nervios, de incertidumbre, cómo se dio y No, cómo se da esto de empezar a darle este lugar a los hombres, a los papás? en ese momento a mí me pasó que también trabajaba en una escuela y veía que las que estaban muy presentes eran las madres de los chicos. Decía, ¿dónde están los papás? ¿Dónde están? Bueno, tengo esta idea, armo un perfil en Instagram, en eso veo que estaba Matías Criado también haciendo lo mismo, nos juntamos, armamos un proyecto que fue Paternando, que ahora se disolvió, y esos primeros comienzos fueron de encontrarnos personalmente, fue previa pandemia, entonces era mucho de encontrarnos, al principio aprender a cómo era eso, ¿no? Habíamos hecho talleres, y a los talleres no venían de vuelta los mismos papás, venían otros. Entonces como que muchas veces al principio pasaba eso, veíamos que, bueno, yo ya cumplí, yo ya hice lo que tenía que hacer, que era ir a una charla, y no vuelvo. Y esos papás como que en el camino se iban quedando. Se nos ocurrió armar grupos de papás, al principio también presenciales, este experimento duró un mes, porque después empiezan a pasar las situaciones de la vida, ¿no? Que alguien no salía tarde del trabajo, que no llegaba porque tenía una situación con el auto, que tenía que llevar a su hijo, entonces también se cortó eso un poco. Después vino pandemia y empezamos a hacer los grupos virtuales. Y esos funcionaron y siguen funcionando perfectamente. Yo en este momento tengo 2 grupos virtuales de papás, uno los sábados de 8 de la mañana a 9:30, o sea, ¿qué horario? Es el grupo más numeroso. Hay 10 papás en ese horario, porque es el que menos corta. Está bien, te levantás Claro, temprano, te juntás con ahora amigos, y después tenés el día libre. El otro grupo es los lunes de 18:30 de la tarde a 20 horas, que también es volver al trabajo. Y es a veces delicado el tema de los horarios, pues siempre hay un pero, siempre hay un pero. Pero los 2 grupos funcionan, hay muchos papás, y la idea es esto, es encontrarnos a hablar de lo que nos pasa. Y después somos nosotros hablando, ¿no? De nuestras vicisitudes con la pareja, de la crianza, de el trabajo muchas veces, ¿no? Como a veces el trabajo y la vida familiar se complican o se contraponen. Nuestros miedos, digo, hablamos mucho sobre nuestras emociones, que es un tema en que el varón está súper y estuvo toda la vida, ¿no? Nos criaron así, tapándolo. Nosotros somos la generación todavía de, dale, levantate, no llores, eso es de nena. Entonces mostrar una emoción solamente está bien visto cuando te peleas con alguien en la calle, ¿no? La violencia, generalmente. El enojo y la violencia sí. son las únicas. En la cancha de fútbol y estar preocupado por lo económico. Eso más o menos es lo habilitado. Ahora, todo el rango de matices y colores que puede tener la emocionalidad humana, no, ahí está tapado. El amor, bueno, está ahí. Quizás ahora hubo un cambio en estos últimos años donde el varón sí ya sabe, ¿no? Y le dice a sus hijos que lo quiere, que son importantes para él. Y hay muchos varones que están más comprometidos y más presentes también desde ese lugar. Pero es un momento muy bisagra, donde vos encontrás papás en esta, ¿no? Más papás en
las puertas de los jardines de infantes, en las plazas, pero muchos están con el celular también. Digo, bueno, falta ahí un poquito de, vamos, dale, y conectar con tu hijo. Pasa que no nos enseñan eso. Vos decís, pero nosotros como mujeres, ¿por qué lo sabemos? Y la respuesta que fui encontrando fue, primero tiene que ver con la crianza. El tema Total, de la mujer totalmente. siempre jugó a cuidar y era la que tenía que cuidar casi por default, ¿no? Si alguien está enfermo, es la mujer que se queda a cuidar a los adultos, a los niños, a los hermanos, a todas las mujeres. Entonces nosotros de chiquitos no jugamos a cuidar. No vemos modelos de cuidar, de varones cuidando en lo que son los medios de comunicación, ni en la tele, ni en las películas, en las series. Son muy poquitas, casos muy puntuales donde ves un varón. Pero la rápida es el chiste, es el tipo que nos ocupa, el que cuando se ocupa hace todo mal, que con nuestros amigos no hablamos, que nada, estas cuestiones no nos habilitamos tampoco. No nos habilitamos tampoco. Yo me acuerdo la primera clase de yoga que había ido yo en su momento. Era el único varón, y el tipo con su propio cuerpo, con el propio autocuidado, también es eh, se aleja de eso. Entonces, pues, tampoco puede cuidar a alguien. Si no se cuida a sí mismo, es muy difícil pensar en cuidar a otro. Y bueno, estos Totalmente. son un poco los componentes que explican por qué los varones les cuesta a veces asumir su rol. Pero yo te digo, los papás que voy encontrando, aparte tengo talleres, un taller de preparto solo para varones. Es hermosísimo. Porque no ¡Wow! solo, no ¡Qué solo hablamos bueno! de. A mí lo que me gusta de ese taller, que no es hablar de las cuestiones médicas. Las cuestiones médicas está el obstetra. Nosotros hablamos de qué rol querés ocupar durante el embarazo. ¿Qué puedes ir haciendo durante ese proceso? ¿Cómo conectar con la mamá y con el bebé en el momento de parto? ¿Cómo son los días posteriores? ¿No? Y ciertos hitos muy importantes que hay que tener en cuenta. Desde la hora dorada, qué es el puerperio, cómo puedes prepararte con las comidas. Digo, hay cuestiones que son importantes saber para después tener más tiempo y mejor calidad de vida esos primeros meses. No solamente vos vas a dormir poco, Qué porque eso lo importante. sabemos, es lo primero que te dicen. Sí, bueno, el hacer foco siempre en lo negativo, en el aprovechar ahora porque después no se puede. em, no me gusta ser autorreferencial, pero un detallazo que fue impresionante, que esto lo hablé mucho con mi esposo. Quien le enseñó a cambiar los pañales a mi esposo fue la enfermera que nos asistió en la habitación. Y vos decís, ¿cómo no? Y claro, mi hija nació por cesárea, entonces claro, yo estaba como en una luna y mi hija dormida y de repente hay que cambiarla y no había nadie y no había un hombre de referencia y bueno, justo en ese momento, aparte físicamente tampoco había nadie y estas soledades que marcan tanto y que después nos preguntamos por qué papá no conecta, por qué papá no tiene este cariño, por qué ahí está, termina siendo no una desconexión, pero sí una lejanía más emocional, porque no saben cómo entablar ese puente hacia ese cariño, hacia ese afecto, ese contacto, ese apego seguro y sano que tienen dentro y que no saben cómo. Y por eso es tan Tal cual lo que importante decís, tal cual este lo que decís, camino. pero totalmente. Y eso es lo que a mí me motiva tanto, porque son detalles tan pequeños que hay que incluso hablar nada más, o sea, ni siquiera es enseñarlo. Pues yo te lo hablo, te lo digo, y dices, es una pavada, claro que es una pavada, pasa que nadie te lo dijo antes. Y Claro. esa pavada, ¿no? Con toda la importancia y lo serio que significa eso, saber de esas cosas, te cambian la vida, o sea, saber que es esperable, por ejemplo, que durante el puerperio la mujer sufre un cambio y una catarata de emociones que tiene que ver con lo hormonal, con lo físico, con pensamientos, saber que puede estar en un estado muy delicado desde lo psicoemocional, te prepara para encontrarte con eso. Yo estuve muy poco preparado al momento de mi paternidad, entonces me mandé muchas macanas que podía haber evitado. Por ejemplo, nombrar la cesárea. Yo, para mí la cesárea, como veía en las películas o como veía, era una operacióncita más de menor. No, claro, recién ahora.
Claro, Digo, pero total. Y sí, ahora, mi hijo tiene 10, o sea, 10 años atrás no había lo que la información que hay en las redes. Ahora es más, si más o menos querés, hasta la información circula. Pero en ese momento no había, entonces, digo, no es excusa, al contrario, yo me hago me da culpa de lo que no estuve a la altura de las circunstancias, pero quiero evitárselo a otros. Eso sí. totalmente, Entonces, claro, esa es la una cesárea, misión. una cesárea es una operación grave, es importante, no es una cosita de nada. Entonces, tomar ese momento también como un momento de, che, a la mamá de tu hijo, a tu esposa, a tu compañera, le acaban de hacer una operación muy delicada, por ejemplo, que muchas veces no se esperaba, ya que era tan parto natural, digo, ahí entramos en otra, donde, bueno, ojo, porque esto genera mucho trauma, a la mujer no es lo mismo. Y el varón, al no tener muchas vivencias, no puede, es muy difícil de empatizar. Uno de los grandes miedos que aparecen en estos talleres de preparto es, yo no sé si voy a querer a mi hijo o a mi hija en ese momento, ¿no? No siento nada por eso que está creciendo en la panza. Y eso nos pasa a todos, ¿eh? Es una situación muy común que cuando le empezás a socializar y dices, ah, vos también te pasa así, y es entendible que te pase, porque es un concepto muy difícil de asimilar el que adentro de esa persona está creciendo y gestándose otra. Es muy difícil. Digo, realmente vos podés ver videos, podés entenderlo desde lo racional, pero yo uso mucho la metáfora o el ejemplo de todos sabemos que tenemos huesos y órganos dentro de nuestro cuerpo. Salvo que te dediques a eso, no deja de ser difícil de pensarlo, no deja de ser difícil. Esto es un poco así. Entonces, eso ya también empieza a relajar. Y dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, puedes comprarle algo que a vos te guste, a ese bebé que se está gestando, hablarle, cantarle, armar una playlist, sacar fotos. Digo, hay un montón de cosas que empiezan a conectarse. Y sí, los estudios que hay dicen que estos varones que se conectan durante el embarazo tienen mejores relaciones después filiales con su hijo. Y aparece esta figura de apego que ya deja de hablarse como la figura de apego única a la madre, ¿sí? Empiezan a aparecer los varones también como figuras de apego, primarias al igual que la madre, no secundarias, no en otro orden, Totalmente, por solamente la presencia, sí, que es cuando se hacían esos estudios, esas investigaciones, claro, los tipos eran los encargados de ir a trabajar, entonces no estaban. Y como no estás, no conoces al otro, no conoces al bebé. Entonces todos los llantos suenan iguales. Hasta que te quedas el tiempo suficiente y empiezas a entender que un llanto puede ser hambre, otro llanto es sueño, otro llanto puede ser frío, digo, o afecto, digo, como hay distinto. Y es la presencia, así como yo para conocer a cualquier persona, a cualquier ser humano necesito estar y entablar una relación, con el bebé pasa lo mismo. totalmente. Y esto, Aparte, y así. hay una explicación que si se tomara, si todos los seres humanos nos tomáramos el tiempo de observar con atención, nos daríamos cuenta que es que el bebé recién nacido responde a la voz y a la voz que le es familiar. Y la primera voz que le es familiar obviamente es la de su mamá. Y la segunda voz es la del papá, si es un papá que estuvo acompañando todo el tiempo a esa mamá en el embarazo y que le habla y que lo toca, más allá de que no, no llega al tacto obviamente, pero esa energía, esa emotividad se siente, se palpa, porque los niños son así durante muchos años, que entienden las cosas a través de lo que sienten. Entonces, cómo también empezar a bajar toda esta adrenalina de la vida diaria para empezar a ver estas cosas que nadie les dice, esto de que podés sacarle fotos, podés tocarlo, podés cantarle y que no quede como que, ¿no? El prejuicio, que no necesitas que otro te vea para que vos tengas ese prejuicio, ¿no? Que ya lo tenés instalado, culturizado, ¿no? Y que está bien que vos hagas esto con tus hijos, ¿no? Porque sos el papá, no sos un accesorio, justamente. Entonces, desde ahí empezar a sembrar ese camino del apego. Sí, y algo que a mí me parece importante es, muchas veces invito cuando tengo la oportunidad a esas compañeras, ¿no? A esas mamás, que también incluyan a los varones y acepten que van a hacer las cosas, pero las van a hacer quizás a otro tiempo y de otra manera. Digo, hay una escena muy típica que también genera esta lejanía, que es cuando, bueno, vestilo. Entonces lo va a vestir y dice, ah, eso le pusiste, no, pero eso es para ir a la plaza. Bueno, entonces va el tipo, busca otra ropa, y dice, ah, eso le pusiste, no, eso no combina. Entonces va el tipo, vuelve con la ropa. Ah, eso le pusiste. Y ese desgaste que para el balón en general a nadie les gusta que nos critiquen, a nadie le gusta, llega un punto de galiza, hacelo vos, o decime qué querés que le ponga. Entonces ahí empieza la semilla
que empieza pero me tiene que preguntar todo. Claro, si yo cada cosa que hago voy a escuchar una crítica, me sale más barato a mí ir a preguntarte que escuchar después que me critiques que hago todo mal. Listo, ya. Entre las dos situaciones prefiero preguntarte, hacer el viaje una sola vez y listo. Entonces, eso también es importante empezar a observarlo en las familias, de cómo nos tratamos, cómo validamos lo que también a este varón le pasa, porque eso también empieza a generar más confianza. Entonces decirle, mira, la próxima podés ponerle esto, que digo, buscarle la vuelta, o no decir nada, porque tengo que decir todo, O ya está, aceptarlo así, relajar y confiar. relajar. Sí, sí. Bueno, eso es algo que desde la orientación familiar también trabajamos mucho, ¿no? De que si son los dos pilares y la mujer le demanda todo el tiempo, vos también sos un pilar de la familia, darles el lugar de la familia, ¿no? Darle esa autoridad, ese criterio, y si no lo tiene, porque no digo en cuestiones de ropa, pero sí en cuestiones de cuidado, decir, bueno, usa tu criterio, bueno, charlemos, vení, mira, fíjate que si hace esto se puede lastimar, por eso yo no quiero que se suba ahí, mira, no lo había pensado, porque también hay otras cuestiones que los papás son los que siempre tienen este ánimo al desarrollo físico de los chicos, ¿sí? Entonces son los que por ahí dicen, no, papá me dejó que me trepe. Y las mamás, no, que te vas a matar, te vas a romper la cabeza. Y es lo más común, pero es también en donde los chicos, los niños, aprenden a desarrollar, aprenden a manejar mejor su cuerpo, aprenden a manejar mejor las distancias. Entonces, cuán valioso es y que cada uno cumpla el rol y el papel que tiene, pero como decías vos, desde el diálogo decir, mira, yo pensé esto, yo lo veo de este lado y congeniemos, hagamos este plan juntos, que bueno, por eso tenemos las disciplinas que tenemos, porque la gente no está pudiendo llegar a ese punto, pero es fundamental lo que vos decís, que lo dejen ejercer su rol paterno. Sí, sí. Bueno, ahí también mencionabas otra situación, que es no nos enseñaron a hablar y a comunicarnos, ¿no? Pero ni a varones ni a mujeres. Sí, Entonces, todo total. empieza a parecer a veces una pelea, todo es una pulseada, y se hablan las cosas a medias. Entonces, también yo siempre recomiendo, pero de corazón, creo que muchos tenemos muchas heridas de nuestras infancias, ¿no? De lo que venimos trayendo a cuestas. Y hace que los espacios de trabajo personal son sumamente importantes porque la llegada de un hijo o una hija te hace, te moviliza muchos recuerdos que uno tenía quizás o tapados, olvidados, incluso trabajados, pero empiezan a reeditarse, ¿no? No es lo mismo cuando, digo, si tu papá se fue y lo trabajaste durante muchos años, pero ahora cuando sos papá vos decís, si antes no entendía, ahora lo entiendo menos. Y así hay un montón de situaciones que se reeditan y para mí los espacios personales, decía, son importantes de trabajar. También los espacios de pareja con un terapeuta. Porque en esta vorágine en la que todos estamos inmersos, no paramos a hablar ni siquiera a escucharnos. Entonces todo es, ¿no? Tipo, te informo, te paso. Y haces un espacio donde un tercero pueda escuchar, pueda, usted, no la pareja, digo, pueda eh, tener tiempo para decir lo que necesita. Y si el otro lo escucha mal, bueno, corregir en ese momento. No, eso no es lo que yo quise decir. Yo quise decir esta otra cosa. Entonces, aprender esas comunicaciones son fundamentales y la verdad que es una inversión de tiempo y energía que valen tanto la pena. Dios, se pueden evitar tantos malestares innecesarios. Trabajo mucho con parejas, ¿no? Y tengo parejas que no hay un problema puntual, pero esa hora es sagrada, sagrada. Porque es esto, es escucharse, hacemos como así, nos bañamos todos los días, lavamos la ropa, cuando lavamos, digo, la pareja también se va ensuciando del roce diario. Entonces, si no la limpias un poco, no sacas los trapitos al sol en el lugar que corresponde, en el momento que corresponde, con el tiempo que corresponde. Porque a veces largas algo, estás a las apuradas, queda todo medio dicho. Entonces en esas media palabras se arman unos descalabros enormes de vuelta, innecesariamente. Y más cuando uno tiene hijos chiquitos, menos Totalmente. tiempo, más corrida. Pues para mí eso es una excelente recomendación, ¿no? Para tener más presente, tener ese recurso más presente, más habilitado. Ay, me quedaría horas charlando con vos, pero lamentablemente es cortito el tiempo que tenemos. Decime, ¿dónde puede encontrar la gente
desde tu página, los talleres, bueno, el libro, estás por todos lados, pero Todo. recordarle a la gente dónde puede encontrarte. Dale. Me pueden encontrar en Instagram en Los Hombres También Cuidamos. Ese es el perfil que armé para paternidades. Después tengo otro que nombraste antes, que es Fellow Fertilidad, que es para acompañar a las parejas y a los varones en procesos de fertilidad. Otro tema hermoso que un día, si querés, lo podemos sentar a charlar, Sí, porque también totalmente. ahí el varón está totalmente olvidado, ¿no? No tienen espacios para hablar lo que les pasa, que es un montón, montón. Eh, esas son las redes sociales, Fellow Fertilidad y Los Hombres También Cuidamos. Mi email es CLR, que es la abreviatura de Counselor, clr.digopins@gmail.com. Y bueno, y el libro está en las librerías El Ateneo, en todas, porque lo editó esa editorial, y a veces en otras más chiquititas también, pero lo piden y se los mandan, así que eso está. Genial. Te agradezco muchísimo. Vamos a seguir charlando, obviamente. Queda pendiente lo de Fellow para seguir Por supuesto. charlando. Y nada, te agradezco muchísimo y a seguir con este trabajo que es tan valioso y es único. La verdad que te felicito. Te agradezco muchísimo por tu tiempo. Gracias, Mili, y gracias a vos también por tu trabajo y por mostrar, aprovechar estos espacios para mostrar estas cuestiones también que son tan importantes. Así que también muchas gracias.